Vamos a orar nuevamente debido a que nos conectamos en las redes sociales. Bendito Dios Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos ponemos delante del trono de tu gracia, primeramente poniéndonos a cuentas contigo a través de la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, pidiéndote perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, perdónanos y ayúdanos, Padre, a través del Espíritu Santo a entender, comprender esta palabra, dándonos el denuedo también para poder hacerlo. En el nombre de Jesucristo dejamos todo ese tiempo y le damos libertad al Espíritu Santo para que Él se mueva con gran poder a través de tu palabra, convenciéndonos de todas esas áreas que necesitamos ser convencidos, pero también a través de esta palabra dándonos el alimento que sabemos que cada vez que nosotros nos ponemos delante de tu palabra, nuestras almas son alimentadas porque tú compartes de tu naturaleza divina a través del conocimiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, a quien gloriosa por su sola presencia. En el nombre de Jesucristo dejamos todo este tiempo y toda esta palabra. Amén. La voz que guía a sus ovejas. Quiero comenzar esta predicación enseñanza con una pregunta. ¿Alguna vez han estado en medio de tanto ruido que ya no sabían cuál voz escuchar? Por ejemplo, en las terminales, en un partido, o hasta en una familia cuando todo el mundo está hablando, o cuando todo el mundo se está peleando, ¿verdad? Todo el mundo grita, habla y no hayamos cuál voz escuchar. Bueno, en un mundo lleno de mensajes y predicaciones, de verdad, nosotros no distinguimos cuál es la voz de Dios, porque todos dicen que tienen la verdad. Y todo ese ruido cristiano nos hace y nos confunde, nos hace ver que, pues, la verdad, la mejor postura que yo puedo tener es que, pues, cada quien su opinión y yo la mía, ¿no? Así que yo les pido que respeten mi opinión y yo respeto la suya. En esa actitud se pone, pero no es la correcta. No es la correcta, porque la voz de Dios es muy clara. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, dice que versículo 2, para el que la anota, dice que la voluntad perfecta de Dios es renovar nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a renovar? A través de su palabra. A través de su palabra. No va a ser a través de lo que oímos allá, acá, allá, al otro lado. No, es a través de su palabra. Porque esa es la voz de Dios, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros compartimos la palabra de Dios textualmente como está escrito, entonces estamos oyendo la voz de Dios. No sé si ahorita, pues, oigan obviamente al predicador y su voz, pero no debería ser así, sino oigan la voz de Dios a través del predicador, ¿ok? Porque lo que yo les voy a compartir no es mi palabra, es palabra de Dios. Amén. La segunda pregunta es, ¿cómo distinguimos la voz que realmente nos conduce a la vida? Nuevamente le digo, a través de lo que está escrito, solamente. Si oyen a un pastor, a otro pastor, es que aquel pastor dijo, aquel otro dijo esto otro. Esas voces no son válidas, sino la voz de Dios es lo que está escrito. Dios no va a respaldar ninguna emoción, ningún sentimiento. Dios solamente va a respaldar su palabra. ¿Están de acuerdo? Es que es así, solamente su palabra. Imagínense, es que Dios dijo que te ayudes porque así dijo Dios. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dijo Dios, eso no está en la escritura. ¿Sí me explico? Suena bonito, se oye bonito, pero no es palabra de Dios. Me cubro con la sangre de Cristo, no es palabra de Dios. Usan cosas sentimentales, emocionantes y se oye bien, bonito, pero no es palabra de Dios. ¿Por qué no es palabra de Dios? Porque no está escrito. La palabra de Dios es todo lo que está escrito, solamente. Entonces, cuando nosotros parafaseamos, o sea, algo que creo que dice algún versículo y lo parafaseamos, pero no es la voz de Dios, porque solamente es lo que yo me acordé de esa parte de la palabra de Dios. No es la voz de Dios, esa es mi voz. La voz de Dios es solo lo que está escrito. Quiero dibujar una imagen, ¿ok? ¿Me ayudan? A dibujarla, pero a dibujarla en su mente. Y es una metáfora central de toda esta predicación, ¿ok? La imagen es de un rebaño en medio de un desierto, así como ese rebaño que está haciendo, pero en un desierto donde están muchas ovejas,
Imagínense que están muchas ovejas en un desierto y que todas están para allá, para acá, por todas partes, ¿no? Y de repente, pues oyen el gruñido de lobos, ¿no? Y las ovejas conocen muy bien el gruñido del lobo, ¿no? Lo conocen, entonces se ponen todas nerviosas y de repente pues comienzan a agitarse, querer correr y para un lado y para otro porque entran en pánico y en miedo porque oyen ese gruñido de un lobo o lobos. Y en ese momento donde están todas angustiadas las ovejas, oyen entre todo eso alboroto, oyen la voz de su pastor. Y saben muy bien las ovejas, porque conocen la voz de su pastor, de verdad, literalmente. No estoy hablando de un pastor de congregación, estoy hablando de algo literal, ¿ok? De ovejas, borregas, así. Entonces, oyen la voz ya conocen el timbre, conocen la voz de quien los ha guiado y les ha dado seguridad. ¿Qué creen que van a hacer? Inmediatamente corren a donde está esa voz del pastor. ¿Saben por qué? Porque saben de que aunque esté el gruñido del lobo, en esa voz está su seguridad. Así somos nosotros. Oigamos lo que oigamos, esforcémonos de verdad por oír la voz de nuestro pastor. ¿Saben quién es nuestro pastor? Dicen los salmos que Jehová es nuestro pastor y en pastos verdes nos pastorea. Pero Él envió al príncipe, que es su hijo. Dios es el rey de los cielos, pero tiene un hijo, que es el príncipe. Y ese es el príncipe de los pastores, ¿ok? Y a Él en su mano nos entregó. Y dice Jesús, de mi mano nadie las va a arrebatar. De mi mano nadie las va a arrebatar. Porque el Padre es más fuerte y poderoso que todos. Y si Él me la dio en la mano, Él y yo somos uno, dijo Jesús. Por lo tanto, tiene todo el respaldo de nuestro pastor Jehová, y como príncipe, y como rey de reyes y señor de señores, y como tiene un nombre que es sobre todo nombre, Él es tan poderoso que todas las ovejas que Dios le ha dado, nadie las puede arrebatar de su mano. Allí en ese hueco de su mano, ahí estamos nosotros. Pero muchas veces nos salimos de su hueco. No porque Él nos eche, sino porque nosotros nos salimos de su protección divina. Esa metáfora conecta con nuestras vidas cotidianas, porque muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me va mal? Porque te está saliendo dentro de tu protección, que es en la mano de Dios, a través de Jesucristo. Rodeado de voces prometen éxito, fíjense muy bien. En muchas iglesias prometen éxito, prometen placer, seguridad, pero solo una voz que conoce la verdad te va a dar esa seguridad, de verdad, la voz de Dios. Hoy quiero que juntos descubramos cómo esta voz no solo nos guía, sino que nos asegura eternidad, identidad y propósito. Tres cosas muy importantes. La identidad, hermano, es cuando nosotros vamos adquiriendo la naturaleza divina de Dios, el fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 características que tiene la presencia de Dios en nosotros, y eso nos da la identidad y nos da un propósito, pero también nos lleva a la eternidad. De eso es lo que se va a tratar esta palabra. Vamos primeramente a ver y desglosar lo que es la voz que nos guía, ¿ok? Y los invito a ir a la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. En Marcos, capítulo 7, versículo 6 hasta el versículo 8. La relación íntima entre el pastor y sus ovejas se manifiesta en la capacidad de reconocer su voz. Él habla, pero nosotros tenemos que tener la capacidad para reconocer su voz, ¿ok? Por ejemplo, ahorita están oyendo mi voz, en su oído están oyendo, pero la capacidad que Dios da es de que lo que vamos a leer no es mi voz, es la voz de Dios.
Esa es la capacidad que nos lleva a una relación, porque esto que vamos a leer es la voz de Dios, es palabra de Dios, ¿ok? Marcos 7, 6 al 8 dice, respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Una aplicación práctica, hermano, para nosotros es aprender y distinguir la voz de Jesucristo en medio del ruido del mundo. Debemos de hacerlo por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica, y nosotros debemos guardar silencio cuando Dios habla. ¿Por qué debemos guardar silencio? Así como un hijo reconoce la voz del padre entre multitudes, porque él puede decir, cuando se pierde un niño, están perdidos y le llaman por su nombre, y entre tanto ruido el niño distingue la voz de su mamá o de su papá. Así nosotros debemos distinguir la voz de Dios. Miren, ustedes pueden oír muchas predicaciones donde quiera que las escuchen y las oigan, pueden bajar, oír muchos predicadores donde quiera, pero deben de distinguir la voz de Dios. Una predicación que está 20 minutos, media hora hablando, pero solamente se comparte un versículo, 2 versículos, 3 versículos, de verdad ahí no hay voz de Dios. Se compartió muy poquita palabra para decirte que allí está la voz de Dios. ¿Sí me explico? Y uno debe de discernir eso. Esa es nuestra relación con Dios. Sí se fueron a muchos y los llevaron a muchas emociones, a lo mejor por la palabrería, por el entrenamiento dentro de lo que se ha preparado ese predicador, te hizo llorar, te hizo compungir, te hizo conmover, te llevó a emociones y sentimientos, hasta llegaste a pensar, pues qué padre estuvo ahí, ¿no? Solo porque movió tus emociones y sentimientos, pero no fue la voz de Dios. Pero no fue la voz de Dios. La voz de Dios no busca mover tus sentimientos y emociones. La voz de Dios busca que tú crezcas, que tú te alimentes, que tú seas una persona firme en la hora de la prueba. Eso es lo que busca Dios. No busca emocionarte, porque para Él nada le sirve eso. Lo que busca es que tú crezcas, que madures, que seas una persona que de verdad sepa hacer las cosas como a Él le agradan en el tiempo de la prueba. Eso es lo que Él quiere a través del alimento, pero cuando hay poquito alimento no hay resistencia. ¿Ven? Es como un atleta que solamente se alimenta con pura agua y tecitos y ahí una avenita, de verdad no va a tener resistencia. Pero si es bien alimentado con proteínas, vitaminas, un buen alimento entre pescado, huevo, carne, pollo, y deja todos los carbohidratos a un lado, todas las sopas, todo lo enlatado, embutido, ¿verdad que va a tener? Esa es la palabra de Dios, porque no es algo enlatado. ¿Saben lo que es enlatado? Cuando bajas una predicación que allá hace años un buen predicador en su tiempo estaba compartiendo alimento fresco, pero ahorita está muerto. Pero siguen ahí. Eso es el alimento enlatado. Esos son los embutidos. Hoy se está compartiendo alimento fresco. Alimento fresco que te va a hacer crecer y que te va a nutrir. Hay almas desnutridas, hay almas que totalmente están anémicas. ¿Sabe por qué? Porque no procuran alimentarse de alimento fresco, sino solamente de paja. ¿Ven? Es que yo sí oigo la palabra de Dios, sí, pero ¿cuál palabra de Dios? ¿La embutida, la enlatada o la fresca? La que tiene bastante alimento espiritual, o sea, bastante palabra de Dios, ¿ok? No un versículo o 2 o 3, sino mucha palabra de Dios, ¿ok? Vamos adelante, hermano. Entonces, búsquenme por favor Gálatas 1:12. En Gálatas, el capítulo 1, versículo 12, dice así: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo.
Entonces, todo lo que ustedes van a oír aquí, yo tampoco lo recibí de hombre alguno, sino, como dice la palabra, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo. Ese es el alimento fresco, ¿okay?, que están recibiendo en este momento. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo. ¿Cómo vamos a oír la voz de Dios? Vamos a Juan 10, 27 al 29. Por favor, busquen en el libro de Juan. De verdad, hermanos, yo les digo una cosa, en plan de enseñanza, ¿okay?, no en plan de señalar a nadie, ¿okay?, no en plan de eso, sino de enseñanza. Yo tengo un ministerio y es el de enseñanza. Por eso en el plan de enseñanza les digo, cuando yo les digo, vamos por favor al libro de Juan, yo no digo, vamos al libro de San Juan o al Evangelio de Juan. Eso es una mala enseñanza. ¿Ok? Es una mala enseñanza. Una buena enseñanza es, vamos al libro de Juan. Esa es una enseñanza fiel y cabal, buena, que es muy bíblica. Pero cuando dicen, vamos al libro de San Juan, esa enseñanza es una enseñanza de hombres. ¿Ok? Porque dice lo que acabamos de leer en Gálatas, dice, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de la revelación de Jesucristo. Y la revelación de Jesucristo está escrita. ¿Okay? Entonces, cuando decimos el Evangelio de Juan, es también enseñanza de hombres, no de Dios. ¿Okay? No hay más que un Evangelio. Y tiene 66 libros. En esta versión, 60. Claro que en la versión latinoamericana tiene todavía libros apócrifos, ¿verdad? Que es en toda la escritura. Son más de 66 libros. ¿Okay? Pero en esta versión 60 son 66 libros. ¿Okay? Muy bien, ya están ahí en Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quiero hacer una pausa ayer. Cuando dice yo las conozco, imagínense ustedes que ahorita pues tenemos un presidente, una presidenta del país, ¿verdad? Imagínense ustedes que de repente se nos antoje como grupo ir a verla, ¿no? Porque la conocemos, ¿verdad que sí la conocemos? ¿Quién no conoce a la presidenta, no? Si la conocemos, vamos todos para su casa donde ella se mueve. ¿Ustedes creen que nos van a dejar pasar los guardias? No ella, los guardias nomás que tienen. No nos van a dejar pasar. Pero cuando ella conoce a alguien, ella misma sale del palacio, de su casa, y lo recibe. Es por eso que dice la voz, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. ¿Ven la seguridad que nos da? Nadie. Así que el enemigo va a pensar de distraer tu mente y engañarte diciendo, no, ya el enemigo te atacó. No, yo estoy en la mano de Dios a través de su Hijo Jesucristo y nadie me va a arrebatar. Pero vienes, a ver, ¿qué estás haciendo tú para que Él te conozca? Para asegurar de que tú estás en la mano de Dios, ¿no? Porque si estás en desobediencia, ¿estás en la mano de Dios? Pues Él ni te conoce. ¿Saben quién te conoce? O tienes un Dios que se llama Satanás, o tienes un Dios que se llama Jehová. Una de dos, ¿ok? No hay más que dos sopas. Una de dos. O en la mano del diablo estás, o en la mano de Dios estás. No hay más. No hay otra mano. Entonces tú decides en qué mano estar, ¿no? Entonces yo quiero estar en la mano de Dios. Pues entonces yo busco que Él me conozca por mis obras, por mi fe en Él. Porque no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Todo mundo incrédulo conoce a Dios. ¿Pero eso qué? Eso no pasa nada en la vida de la persona. Cuando le crees a Dios es cuando suceden los cambios y la transformación. Es cuando Dios te conoce. Cuando hay transformación, cuando hay cambios, cuando tu vida deja de ser pagana, cuando tu vida es diferente, Dios te conoce.
pero no te conoce cuando tú estás en las manos de un Dios de este mundo, ¿verdad? No puede conocerte Dios. Por eso la palabra es muy clara. Dice, yo las conozco y ellas que yo conozco, ellas son las que me siguen. ¿Se acuerdan de la metáfora que les platiqué de las ovejas en el desierto? Pues esas ovejas cuando les habla o les silba, ¿no? Porque los ovejeros muchas veces no les habla, les silba. Pues, pero conocen su timbre, los conocen y rápido se van. Rápido. Es como un imán atrayéndolas rápido. Dejan de comer, dejan de hacer lo que estén haciendo y rápido acuden a donde está llamándoles ese pastor. Pues así debe de ser nuestro pastor Jehová, que cuando Él nos llama, acudamos a su voz. Es importante esto, entenderlo, ¿ok? Porque todo el mundo dice que es hijo de Dios. Yo les digo que no es cierto. No todo el mundo es hijo de Dios. El hijo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es el que hace su voluntad. Además, Jesucristo nos dejó por escrito, dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te mando? ¿Ven? ¿Les queda claro eso? Es muy claro, ¿verdad? Entonces, para poder que Él nos conozca es porque estamos haciendo que su voluntad, no mi voluntad. Él no llama para que tú estés haciendo tu voluntad, Él te llama para que tú entiendas que Él te está llamando, porque ahora Él es tu Señor, ahora debes de hacer su voluntad, no tu voluntad, ¿ok? Eso es muy importante entenderlo. Si tú crees que por venir a un lugar donde se predica la palabra, eso es suficiente, no es suficiente. Lo muy importante es hacer su voluntad. Aprende. ¿Y cómo vas a hacer su voluntad? Cuando te enseñan la palabra de Dios. Cuando tú aprendes, cuando tú disciernes la palabra, sabes lo que a Dios le gusta, sabes lo que a Dios le agrada, sabes lo que a Dios le disgusta de ti. Y entonces, por agradar a tu Padre, haces esos cambios. Cuando no los puedes hacer, entonces le pides a través del Espíritu Santo, te convence y vienen esos cambios que tú no puedes hacer, porque Él sí lo puede hacer, ¿ok? Todos los que hemos pasado por ese proceso de no poder hacer la voluntad de Dios, le hemos pedido a Dios y le decimos, pues yo no puedo, no sé ni cómo empezar, no he aprendido. Imagínense nomás, quiero decirles un detalle. Toda la vida, desde que nacemos, ¿ok? Desde que nacemos. Miren a Aarón ahí en los brazos de cristal, ¿no? Aarón, él está aprendiendo de que en cuanto él comienza a entender tantito, él va a ver de que hay un día de 14 de febrero que su papá le da chocolate, le invita a cenar y muchas cosas muy especiales, pero fuera del 14 de febrero no demuestra amor. No sé si latino o algo, no sé, perdónenme, pero es que aprendemos toda la vida eso lo aprendemos. Entonces, cuando llega el momento de declarar nuestro amor, le decimos, ay, te amo, mira, te traje este ramo de flores y te llevo a cenar, te llevo al cine y cosas así. Pero son cosas que se desgastan, cosas que pasan y se vuelven costumbre. Pero no es el amor. El amor verdadero es el que dice en 1 Corintios 13. Ahí habla, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo puede, nunca deja de ser. Ese es el verdadero amor y no tiene una fecha. Es 365 días del año. No tiene un día, porque no hay un día del amor. Es todos los días demostrar ese amor. Porque Dios ha dado la capacidad de poder demostrar todos los días mi amor hacia esa persona que digo que amo. Es muy diferente, ¿no? Entonces, en Romanos 12:2 dice que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento para hacer la buena voluntad agradable y perfecta a Dios. ¿Ven? Entonces, ¿cómo debemos renovar nuestro entendimiento? El mundo nos ha enseñado muchas cosas. Este sistema nos ha enseñado muchas cosas que debemos renovar nuestro entendimiento. Todo lo que el mundo nos ha enseñado tenemos que renovarlo. Totalmente. 100%. ¿Ok? ¿Para qué? Con el fin de ser felices. No para ser religiosos, ser felices. Cuando son doctrinas de hombres te hacen religiosos, satanizas todas las cosas. Pero cuando aprendes la verdadera palabra de Dios, te hace una persona obediente, un hijo de Dios, ¿ok? Que conoce la voz de su Señor. ¿Verdad? Ahora,
Vamos por favor a Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 11 y versículo 12. Aquí Dios promete buscar a sus ovejas y guiarlas personalmente. ¿Okay? ¿Quién es Dios? Yo estoy hablando de Jehová, Dios de los ejércitos, el creador del cielo y de la tierra. ¿Okay? En la versión latinoamericana no es que le cambien el nombre, no cambian el nombre. Lo que pasa es que está en una palabra hebrea que se llama Yahvé, y Yahvé significa Señor. ¿Ok? No es le cambiaron el nombre porque no es el nombre, es un adjetivo que está diciendo Señor. Pero como se llama el Señor, se llama Jehová. ¿Ok? Así se llama aquí. ¿Ok? Bien. En Ezequiel 34, versículo 10 y versículo 12 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Qué bonito, ¿no? Que Él mismo va a ir a buscarnos. ¿Saben qué? Yo estaba en medio de ese nublado y en medio de esa oscuridad, y cuando me buscó Dios, yo ni siquiera sabía que Él era mi pastor. Yo no sabía, no entendía su voz. Y Él me hablaba y yo no entendía su voz. De verdad no lo entendía. Pero con lazos de amor Él siguió hablándome, y hasta que comprendí, no por mi inteligencia, me hizo comprender, por que Él me envió al Espíritu Santo a abrir mi entendimiento para que yo pudiera comprender las cosas que no entendía. En ese momento, cuando Él me encontró dentro de ese nublado y de esa oscuridad, Él ya sabía que yo era su oveja, aunque yo andaba perdido en el mundo, lleno de nublado mi mente y lleno de oscuridad por las prácticas que yo hacía. Pero sin embargo, era su oveja. ¿Por qué? Porque Él me había escogido. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí. Y así es como funciona. Si estás aquí, de verdad, Cristal, si estás aquí y su esposo, es porque Dios los ha escogido. No porque Raúl, Paola son muy buenos, los cuales son buenos seres humanos, sí, pero no por ellos, es porque Dios los escogió. Tu mamá está aquí porque Dios los escogió este momento. Porque iban a oír la voz de Dios, algo muy importante que va a marcar sus vidas, de verdad, y nunca se les va a olvidar esto. Estamos en tiempos muy difíciles, sí, y complicados también. ¿Cómo dice la palabra? Nublado, ¿qué significa nublado? ¿Y qué significa oscuridad? Pues esos problemas que a través de nuestro entendimiento son provocadas, esa oscuridad. ¿Por qué peleamos? Porque hay mucha oscuridad en nuestra mente. Porque es tan complicado nuestras relaciones humanas, es porque es tan complicado el poder comunicarnos, porque todo nuestro entendimiento está tan nublado y lleno de oscuridad que ni siquiera tenemos la oportunidad de saber comunicarnos. Y no estamos hablando de diferentes idiomas, estamos hablando el mismo idioma español, pero sin embargo no nos sabemos comunicar. Y ahí provoca, debido al nublado y a la oscuridad, nuestra falta de luz en nuestras vidas. ¿Ven? Aquí vemos que la voz del pastor, el Padre, el creador del cielo y de la tierra, no es genérica, sino personal y muy cercana a nosotros. La voz del pastor atrae, no rechaza. A nadie va a rechazar. Nos atrae hacia él por lazos de amor y misericordia. No nos dice, tienes que estar ahí, tienes que hacer esto, no. Él con lazos de amor y misericordia y con mucha paciencia y con mucho amor nos llama de verdad a su presencia. Y entiende muchas cosas. ¿Sabe qué tanto entiende Dios? Él, platicando con su hijo, dice, es que son polvo. Eso somos, polvo. Cuando morimos, miren, agarran las personas un puñito de tierra y lo echan así. De la tierra fuiste tomado y de la tierra volverás, ¿no? Normalmente eso se hace cuando termina la vida de un ser humano.
¿Y por qué? Porque somos polvo. Y razonando Dios, en la palabra de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Razonando, dice Dios, ¿cómo queremos que se comporten? Es que son polvo. Se comportan como polvo, de ahí los hicimos, y se comportan dentro de su naturaleza terrenal. Pero Dios quiere cambiar eso. Y Dios quiere que de verdad nosotros nos pongamos en su mano para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Claro que no va a ser de la noche a la mañana, pero permitámosle que Él siga haciendo de nuestros matrimonios una verdadera familia. Que siga siendo de nuestras conversaciones una conversación de verdad, que pueda tener esa comunicación donde Él esté en medio de todas las conversaciones, donde esos pleitos estén regularizados por el Espíritu Santo, y que no seamos tan altivos, sino seamos más humildes, como Dios quiere que seamos. No humildes y mansos y mensos, no. Humildes, con la mansedumbre que Dios da, ¿ok? Pero con una inteligencia que también Dios nos da. Porque muchas personas piensan de que porque estudias la palabra de Dios, ya te volviste menso. No te volviste menso, te volviste sabio. Porque una mujer sabia es la que sabe callar en su tiempo. Pero una mujer necia es la que está en los niveles bajitos, empieza una discusión, pues tú me dices, yo te digo. Tú me gritas, yo te grito más recio. Me empujas, yo te empujo. Y si tú me pegas, te hace dormir. Porque el hombre es más fuerte, ¿no? Y te va a empujar y te va a pintar en la pared. Pero te vas a dormir, ¿verdad? No le estoy dando ideas, ¿eh? No estoy dando ideas para nada. Pero, miren, ¿saben lo que es un GPS? Yo creo que sí, ¿verdad? Todo el mundo ya ahorita está tan actualizado en las redes, en la tecnología, la ciencia, que un GPS, antes nos comprábamos aparatitos de GPS, ahora todos los celulares tienen GPS, menos los que tienen teclas, ¿no? Esos no tienen GPS, pero todos ya, yo creo que ya no hay celulares de teclas, sí las hay, ¿verdad? Pero bueno, el GPS, todo el mundo, ¿saben qué es el GPS? La palabra de Dios, la que nos ubica, la que recalcula. Miren, cuando tú te pasas, vas, ¿no? Y vas guiado por el GPS, y ¡pum! Te pasaste, ¡pum! Te redirecciona, ¿eh? Así es la palabra de Dios. Si tú te pasas, te redirecciona al camino correcto. Hiciste mal, la regaste, la calabaceaste, le hiciste mal todas las cosas, pero te va a redireccionar a la palabra de Dios, que es la verdad que Dios quiere que tú entiendas. Dios no se va a quedar con tu dirección que ya te pasaste, no, te va a redireccionar cómo volver a su voluntad. Eso es Dios, ¿ves? Ese es Dios bueno. Entonces, Jesucristo, hermano, para nosotros no es religión. Jesucristo es un Señor de nuestra vida. Que si Él está en medio de tu hogar, créeme que tú tendrás ahí muy actualizado tu GPS, muy actualizado. Que cada vez que tú te sobrepases en tu poder, en tu posición de mandar, de obedecer, de verdad te va a redireccionar inmediatamente. Jesucristo es nuestro GPS extraordinario de cada familia, porque cuando Él está en medio de cada familia, redirecciona a todos los miembros, y nos redarguye a través del Espíritu Santo de la manera como nos redirecciona, a través del Espíritu Santo, convenciéndonos y diciéndonos, te pasaste. O sea, le gritaste a tu esposa, o sea, le gritaste a tu esposo, le faltaste el respeto, le faltaste el respeto a tu hijo cuando tú dices, padres, no hagan exasperar a sus hijos. Pero el Espíritu Santo viene, el GPS, ¡pum! Te pasaste. Yo te dije que no los exasperaras, ¿no? Y ahí está el Espíritu Santo. Es así como se hace el GPS espiritual. ¿Quieren un GPS electrónico o un GPS espiritual? Yo prefiero mi GPS espiritual, que es Jesucristo en mi vida, en nuestro matrimonio, en mi hogar. Yo no tengo una casa, tengo un hogar donde arde la presencia de Dios en medio de nosotros. De verdad. Hoy mismo
nosotros somos esa hoguera, porque Él está en medio de nosotros, encendiendo nuestras vidas con su sola presencia. Y esta es la hoguera, el hogar donde Dios desciende en su gloria a través de Jesucristo. Y esto mismo lo puedes tú provocar en tu casa, haciendo de tu casa un hogar. Jesucristo sigue diciendo en Juan 10:28, hermanos: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La seguridad eterna del creyente está garantizada por el poder de la fidelidad de Dios. No por nosotros, hermanos. Está garantizada por el poder y la fidelidad. ¿Verdad que cantamos hace rato de la fidelidad de Dios? Pero entender cuál es la fidelidad de Dios es que cuando tú provocas que Él esté en medio de ti a través de su Hijo Jesucristo, su fidelidad de verdad es una garantía. Una garantía que todas las cosas van a estar bien en ese hogar. Todas las cosas, todas, miren, no digo que no vamos a pelear, pero vamos a aprender a pelear. O sea, ¿cómo es aprender a pelear? Miren, aprender a pelear es de que, oye, somos seres humanos que entramos en un choque, ¿no? Pero nosotros decimos, es que tú tienes la culpa. No, calmados, la culpable no es ella y no es él. La culpable es el enemigo que los echó a pelear. Hay que agarrar ese problema y ponerlo en medio como nuestro enemigo para poder discernir que Dios quiere la paz en nosotros, pero el diablo quiere la guerra entre nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Agarrar ese problema entre los dos y vamos a desbaratarlo. Porque miren, el esposo no es tu enemigo, mujer. Ni mujer, tu esposo y la esposa no son enemigos. El enemigo se llama, y tiene nombre, se llama Satanás, el diablo. Él es su enemigo. Su matrimonio, por alguna razón, están unidos, están juntos. Lo que no podemos entender es por qué peleamos si nos amamos. ¿Por qué peleamos? Porque el diablo quiere que ustedes se peleen. Esa es la razón. Y si entiendes esa parte, entonces, pues hay mucho que podemos hacer al respecto. ¿Ven? Mucho que podemos hacer. Aplicar a nuestras vidas, vivir con confianza, sin temor en el futuro, en las pruebas, hermano, es poner a Jesucristo en medio de nosotros. No una religión, es a la persona que es Jesucristo. Él es real, de verdad, aunque tú no lo veas, Él es real. ¿Cómo me puedes decir que el aire es real si no lo ves? Pues es real porque respiro, porque cuando se mueven las tormentas, tumba casas y cuando hace un tornado, no lo vemos, pero vemos que las casas se están cayendo, destruyendo, levanta mares y olas y gigantes. ¿Por qué? No lo vemos, pero cuando se mueve, entonces ves la evidencia, es igual a Dios. Tú no lo mueves, pero cuando tú tienes un problema grande y lo dejas mover en tu vida, vas a ver la evidencia de paz en Él, y no de destrucción, sino de paz, en medio de cualquier tormenta. Pero cuando se está moviendo la tormenta, estamos viendo otra evidencia. ¿Cuál es la evidencia? De que el diablo está en medio de ustedes. El diablo, es el diablo que está provocando esa tormenta. Oye, imagínense, se juntó un hombre, una mujer, tienen hijos. ¿Tú crees que Dios quiere que ustedes estén peleando? Dios no quiere eso, pero el diablo sí quiere. Dios quiere la unidad y el diablo quiere una familia disfuncional totalmente. Que se la lleven gritando, peleando, que se la lleven discutiendo, en desacuerdos, con una opresión cada vez que están juntos. Eso es lo que quiere el diablo, ¿no? Pero cuando Dios se establece en un hogar, no en una casa, en un hogar, entonces ahí hay armonía, paz, comunicación asertiva, ¿eh? No, porque hay una comunicación que lo que yo digo, pienso que ya se entendió. No. La comunicación asertiva es de que yo lo que digo, le digo, sí, comprendimos lo que yo te expliqué, pues yo entendí esto. No, eso no es lo que yo dije. Yo dije esto, pero es que yo entendí esto. ¿Ven? Entonces, esa se llama comunicación asertiva. Y practicarla lleva y conlleva a la paz de Dios. Dios quiere que de verdad nosotros tengamos una comunicación asertiva. No tomar por sentado, es que ya dije, esa es una mala comunicación. Lo que tú dijiste no quiere decir que es lo mismo que se recibió. Miren, cuando uno dice, allá la persona que oyó
va a recibir de una manera distorsionada, diferente a lo que tú estás tratando de comunicar, ¿ok? Es por eso que en una familia es muy importante que nosotros establezcamos una comunicación, especialmente cuando se están haciendo planes familiares, ¿ok? Especialmente cuando hay un problema familiar. Nosotros tenemos que practicar mucho la comunicación asertiva, especialmente cuando son problemas. Que es que ya te dije, oye, me lo dijiste en medio de grito, en medio de discusión, en medio de la molestia. ¿Tú crees que voy a entender de verdad lo que tú me dijiste? Para nada se va a entender. Porque se dijo en medio de un enojo, de furia, de mucha ira, de gritos, discusión, así donde salen las palabras hasta entrecortadas, no se entiende nada. La manera más sabia es de que, mira, no es posible ahorita seguir platicando, porque estamos enojados, es mejor calmarnos y vamos a volver a tomar este tema, porque es importante, pero vamos a dejar ahorita, porque no nos va a llevar, y no nos está llevando a ninguna parte. Miren, no les estoy hablando mentiras, nomás piensen en cualquier situación de ustedes en sus casas, cuando están discutiendo, empiezan en molestia, comienzan en enojo, terminan en ira y furia, y de ahí para adelante de verdad es un desacuerdo donde el diablo le están dando lugar. Todo es así, y ustedes saben que les estoy hablando con la verdad. Nuestro Padre Celestial, hermano, dice que nadie las va a arrebatar de mi mano. Y entonces, cuando están en la mano de Dios, tiene una característica. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tú estás peleando, ¿tú crees que eso está sucediendo? ¿La paz de Dios? No, para nada, ni cerquita siquiera estamos de eso. Estamos haciendo la voluntad del diablo que nos quiere echar a pelear. ¿Y saben por qué nos quiere echar a pelear? Porque ellos un día, estando en el cielo, allá habitaban. Los ángeles demoníacos eran ángeles antes que le servían a Dios, pero en una vez, en un momento dado, ellos fueron arrojados aquí a la tierra. Dice, ¡ay de la tierra! Porque el diablo y sus ángeles fueron arrojados aquí en esta tierra. Ellos ya no tienen oportunidad de ir allá al cielo. Miren, tú y yo comemos mole, pancita, pancito, cafecito, muchas cosas, ¿no? Pero los seres espirituales no comen como nosotros. Ellos comen del hálito de Dios. Y los únicos seres creados que ellos pueden alimentarse eres tú. ¿Cómo van a abrir el comedero para ellos? Echándote a pelear. Abres tu corazón para que ellos coman. Y coman así desordenadamente. Y es por eso que después de una pelea, termina uno así, todo desguanzado, aguadito, todo así como les falta fuerza. ¿Saben por qué? Porque los demonios se alimentaron de ti y te agotaron, te quitaron vida. Es por eso que a ellos les interesa mucho echar pelea, ¿no? Es la manera única que pueden alimentarse del alimento que tú tienes gratuitamente. Nosotros tenemos vida a través del hálito, así se llama, hálito de Dios, el aliento de Dios que nos da vida. ¿Ok? Entonces, como ellos no tienen la oportunidad, porque ya no están en el cielo, los ángeles que viven en el cielo, ellos siguen alimentándose del alimento celestial. Se llama maná. ¿Ok? Eso se llama así, maná. Así se llama el alimento que comen los ángeles, maná. Bueno, ese maná es el pan de vida, la voz de Dios que nosotros comemos, y nosotros somos los únicos que comemos ese maná, el pan de vida. Entonces, para poder comer ese maná, tienen que echarte a pelear para que tú abres tu corazón. ¡Pum! Abres tu corazón y vienen esos ángeles demoníacos como los puercos. ¿No han visto comer puercos? ¿Cómo les echan la cubeta de desperdicio hacia al comedero? Comienzan todos, así los demonios, así se alimentan de ti cada vez que tú te peleas. Esa ilustración es verdad. Tú no lo ves,
Pero como siervo de Dios, te lo dibujo claramente. Eso sucede cada vez que tú te peleas. De verdad, un montón de puercos, porque tú abriste el comedero, vienen y chapotean en tu corazón, manoseando tu corazón. De verdad, hace un chapoteadero de demonios, porque tú le das la oportunidad. Qué tremendo, ¿verdad? Esa es la verdad, hermanos. Esa es la verdad. Nuestro Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, en su palabra por medio del profeta Ezequiel, nos dice: yo salvaré a mis ovejas. Ezequiel 34:22. Ezequiel 34:22. La palabra de Dios dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. O sea, vamos a pensar de que ahí está el esposo y la esposa peleando, ¿no? Y dice: yo salvaré a mis ovejas, nunca más serán para rapiña. ¿Se acuerdan de los cerdos que les dije que son seres espirituales de demonio? Bueno, esa es la rapiña, porque están ahí manoseando tu alma, manoseando tu corazón. Ahí, esa rapiña que se ve espiritualmente. De verdad, dice Dios: yo salvaré a mis ovejas y nunca más. Juzgaré entre oveja y oveja. Aquí, entre oveja y oveja, ¿quién está diciendo? Entre el esposo y la esposa, yo juzgaré. Pues, es que tú, es que yo, no, es que tú me dijiste, es que yo te... No, Él juzgará entre oveja y oveja. Porque Él es juez justo para juzgar todas las cosas. Él vio, antes de que empezara el pleito, Él vio las intenciones de cada corazón. Por eso Él puede juzgar quién tiene o no tiene la razón. ¿Ok? Nada de que, pues, es que me dijo, pues yo también le contesté, me hizo eso, yo también le hice, y terminamos. Y ahorita no se hablan. No, ya tenemos 2 semanas que ni nos hablamos. Es de verdad. No le estoy hablando una metáfora, le estoy hablando una realidad. Cuando la ley del hielo se establece en un matrimonio, no, pues ahí, ustedes son un comedero del diablo y hay que cerrar ese comedero. No dejes que te manosee tu alma al diablo. Bueno, es decisión de cada quien, ¿no? Es decisión de cada quien. Si Jehová Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Pero tienes tú que decidirlo, ¿ok? Vamos a Romanos 8:31 hasta el 37. Romanos, el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Dice la palabra: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La mano que nos protege es invisible, pero es muy evidente cuando la mano de Dios te protege. Hermanos, oigamos la voz de Dios. Nuestro Señor Jesucristo conoce a los que son suyos. Acuérdense. ¿Quiénes son suyos? Los que hacen su voluntad. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.
¿Qué debemos hacer? La recomendación es apartarnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? De todos esos pleitos. Miren, ¿se podrá resolver un conflicto cuando un matrimonio se la pasa peleando? Claro, es solamente adquirir un entendimiento diferente, renovar nuestra manera de pensar. Y sí se puede. Es por eso que existimos los consejeros, ¿no? Nos preparamos para que podamos nosotros llevarnos al entendimiento, a la comprensión de que la vida no se trata de estar peleando, la vida se trata de ser felices. Si te casaste con una persona, no porque estabas muerta de hambre, te casaste con un varón, no para que te mantenga, porque estabas muerta de hambre, porque no tenías dónde dormir, porque dormías abajo de un puente. No, te casaste porque ese hombre iba a ser una parte de tu vida. Esa mujer va a ser parte de tu vida. Pero cuando las pasamos peleando es porque no hemos entendido muchas cosas, no una cosa, muchas cosas que el consejero o consejera te va a hacer entender a través de la voz de Dios. Es oír la voz de Dios, es oír su voz, nada más. La protección está ligada al conocimiento íntimo de Dios, no está ligada a las emociones. Es que de cuando éramos jóvenes, tú me golpeaste. Sí, cuando éramos jóvenes, pero estás hablando hace de 10 años. ¿Cómo es posible que todavía lo traigas? Aquí estamos ya, acabamos de entrar un nuevo año, pero hay mucha gente que traen esto en pleito desde que empezaron hace desde 1900 y algo. Y a los que estaban muy grandes, desde 1800 y algo. Sí, ¿no han visto viejitos cascarrabia? ¡Uy, qué barbaridad! Yo me acuerdo que mi abuelo decía, ya estaba muy viejito, y dijimos todos los nietos, vamos a comprarles unos auriculares, ¿no? Para que oigan. ¿Saben qué me dijo mi abuelo? Me dijo, no, mijito, tengo 45 años oyendo a tu abuela y ¿quieres que la siga oyendo? No, déjenme así, yo no quiero seguirlo oyendo. Yo nomás la veo. Yo le sonrío. ¿Y quieres que la oiga otra vez? No, por favor, no. Gracias, así déjenme. No quiso. Pero abuelo, mira que vas a la música, que tú... No, prefiero así, de verdad. Y tú no sabes. No. Tú no viviste con tu abuela, no, ahí déjame. Y no lo convencimos. Así murió sordo, pero bien feliz, los últimos años, bien feliz, de verdad. Así que, hermanos, de verdad, nosotros necesitamos oír la voz de Dios, mucho. Las familias necesitan. ¿Saben qué? Miren, la sociedad nos está pegando en la torre, ¿ok? Les voy a decir algo, ¿no? Yo solamente lo veo desde la perspectiva divina, ¿ok? Desde que se estableció la liberación femenina, ¿saben qué estaban atacando? ¿Y qué atacaron? Destruyendo la familia. Porque Dios tiene un plan diferente. Pero la sociedad, el mundo, el sistema del mundo, nos dijo de que la mujer tenía que ser igual que el hombre. En Corintios dice que la mujer debe de aprender a ser esa mujer sabia que edifica su casa y que ahí está en su casa. La primera educación que tenían los hijos era cuando la mujer los educaba, les enseñaba, y el padre era el proveedor siempre, porque así lo estableció Dios, ¿no? Pero también a Dios sabe muy bien de que el hombre somos ásperos por naturaleza, y Él nos dio una enseñanza aquí y nos dice: sean menos ásperas y trátenla a ella como un vaso frágil. Ahí está la instrucción. Cuando desobedecemos, nos va muy mal. Es cuando los diablos vienen y se alimentan de nosotros. Pero ahí está la instrucción, ¿no? Cómo debe de ser una familia. Y la familia no es la mujer ponderosa, es la mujer sumisa. Y no tonta, sino la que edifica, es un complemento. El matrimonio no es que a este es mayor y este es... No, es un complemento. No que son una media naranja, no son medias naranjas, porque son diferentes. Ni él es naranja, ni ella es limón. No. Somos diferentes. Y no somos frutas, somos seres humanos diferentes.
Una mujer, la sabiduría que Dios le da para administrar, para dirigir la familia, para educar, para prevenir al hombre de muchas cosas, solamente ella la tiene, no el hombre. Por eso es un complemento. Cuando no sabemos estas cosas, hermano, nosotros queremos pues tener un matriarcado o un machismo, ¿verdad? Y se desbarata lo que Dios estableció. Entonces nosotros tenemos que estudiar más la voz de Dios, ¿verdad? Para saber qué es la voluntad del Creador. ¿Quién creó la familia? Dios. No el hombre, ¿eh? Dios lo creó. Ahora se ha establecido mucho en las escuelas para que el niño o niña decida su sexo. Yo les voy a decir que el sexo no lo establece una creencia, lo establece tu estado natural. Porque aun cuando vayan allá a las pirámides a rescatar un ADN, te determina de que ese cabello que se encontraron fue de hombre o fue de mujer. ¿Cómo ven? ¿Y fue un cabello nada más? ¿O un pedacito de hueso? El ADN establecido en tus uñas, aunque te las cortes y estén así un montón de uñas, porque es una manicurista o pedicurista o lo que sea, y hay un montón de uñas, pero si yo agarro una de ellas, yo voy a saber si fue de hombre o de mujer. Eso es ciencia, porque no hay otro sexo más que hombre y mujer. ¿Hay preferencias sexuales? No hablo de eso. Yo hablo de lo que Dios hizo. Él no creó más que dos sexos, hombre y mujer. Entre los animales, macho y hembra. Entre la naturaleza, pues uno va a dar fruto y otros no, ¿verdad? Porque cuando vemos a una palma, vemos que la palma, no todas las palmas dan dátiles, porque no toda es una hembra y una es un macho, ¿verdad? Así lo creó Dios. Esa es la creación de Dios, ¿ok? Bueno, la sociedad, el sistema donde vivimos, nos ha metido basura aquí, basura que Dios quiere limpiar, ¿ok? Y Dios quiere que vivamos en una armonía diferente. Pero muchos creen de que, no, pues ya me vas a hablar de esas cosas, entre la política y la religión, siempre hay pleitos, mejor dejemos ese tema. Es que yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de la creación. Muchos creen, ¿saben qué creen? Dicen que el Señor universo todopoderoso. Por Dios, ¿cómo creen? ¿Cómo van a creer más de la creación que del Creador? El universo lo creó Dios. Y hay que creer en el Creador, no en la creación, hermano. Es que la madre naturaleza, hay que creer en quien creó la naturaleza y no la criatura que fue creada. ¿Sí me explico, hermano? Pero el hombre busca siempre creer en todas las cosas menos en el Creador. Porque le conforta más, no, pues el Creador. Y hablando del Creador, creen que es el universo. A eso se refiere, el Creador del universo. Perdón, no es el universo. El universo fue creado por el Creador y nuestro Dios, que creó el cielo y la tierra, y todo el horizonte y todo lo que ves en las galaxias, ¿ok? Él lo creó. En Colosenses 3:3 dice: nuestras vidas, hermanos, deben de estar escondidas siempre en Jesucristo. Dice en Colosenses 3:3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué debemos de morir? Nuestra antigua manera de pensar, principalmente, ¿ok? Principalmente. No es que vas a morir, ¡pum!, te vas a petatear ahí, no. Vas a morir en tu manera de ser y de pensar y creer las cosas. Eso debe de morir, ¿verdad? Y debe de ser renovado por la verdad de Dios. ¿De acuerdo, hermano? Es como un niño que cruza la calle tomando la mano de su padre. La fuerza del padre garantiza la seguridad de que el niño, aunque sea débil, él tiene seguridad. Ustedes quieren va a una calle allá en México, ¿no? Y la está pasando, pero su padre y su madre lo tienen de la mano. Y esa es su seguridad, aunque el niño es débil y no conoce muchas cosas, pero está bien seguro porque está de la mano del papá o de la mamá. ¿Ven? Así somos nosotros de la mano de Dios. Aun cuando haya muchos peligros que están pasando de nosotros, si estás en la mano de Dios, tú tendrás seguridad, aunque tú seas débil. Y yo soy débil, pero me declaro fuerte porque estoy en la mano de Dios.
Así debe ser. ¿Ven? La ilustración que les pongo es muy obvia y la ilustro con un niño débil que ni conoce el peligro, porque así como niño, es fácil se quiere atravesar, porque no mide el peligro. Así somos nosotros, no medimos el peligro. No venimos, nos casamos. ¿Saben por qué nos casamos? Ay, porque me emociono, me pegan taquicardias cada vez que lo veo. Una cosa es tu sistema hormonal y otra cosa, tu sistema espiritual que te lleva a una conducta diferente. ¿Okay? Diferente. Las hormonas siempre te van a llevar a equivocar. Normalmente, las hormonas te van a llevar desde secundaria a salir embarazada. De verdad, a tener una enfermedad muy difícil de manejar porque se transmite a través de las relaciones sexuales. Hay muchas cosas que entender en la vida, ¿okay? Y la vida se entiende a través de la palabra de Dios, no de religión. Yo no quiero, y cada rato lo digo porque se confunde, pues cuando hablamos de Biblia hablamos de religión. No hablo de religión, hablo de la palabra de Dios, del manual. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿no? Dice la palabra de Dios que toda la palabra de Dios, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la palabra de Dios fue inspirada y es provechosa para nosotros, para instruirnos a nosotros en Dios, hermano, hasta que seamos perfectos. Es por eso que nosotros decimos que esto no es religión, es un manual, porque es para corregirnos, es para instruirnos en justicia, en todo lo que necesitamos conocer. ¿Ven? Entonces, pasemos a otro tema. La unidad que asegura eternidad. ¿Ok? Y los invito a ir al libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Juan 10, 30. Dice la palabra de Dios: yo y el Padre somos uno. ¡Wow! ¡Qué seguridad y eternidad! ¿Ven? Ahí está. Si Dios nos entregó a la mano de Jesucristo, Dios y el Padre, de verdad, son uno. Jesucristo y el Padre son uno. Entonces, ¿qué seguridad por más grande podemos tener? Esa es la seguridad. ¿Se acuerdan del niño de la mano del padre y de la madre? Esa es su seguridad. Pero nuestra seguridad es tan grande porque estamos de la mano de Jesucristo. Y Él y el Padre son uno. Qué gran promesa de seguridad tan grande tenemos nosotros. Pero no hay que soltarnos de la mano de Dios. Cada vez, te voy a decir algo bien claro para que lo sepas distinguir. Cada vez que tú haces berrinches, cada vez que haces berrinches, te sueltas de la mano de Dios. Cada vez que tú te enojas, te sueltas de la mano de Dios. Cada vez que tú discutes, te sueltas de la mano de Dios. Cada vez que tú estés haciendo las cosas como tú te pega la gana. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Te soltaste de la mano de Dios. Porque yo lo creo, porque yo lo siento. Te soltaste de la mano de Dios. De la mano de Dios significa hacer su voluntad. Dice Jesucristo en su palabra: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Ven? Te sueltas de la mano de Dios. Especialmente cuando hacemos berrinches. Oh, los berrinches son más que satánicos. ¿Okay? Entonces, sí, de verdad son satánicos. Un berrinche, pues es el diablote en tu corazón. Eso es lo que pasa. Cada vez que haces berrinche, estás endiablada o endiablado. Te lo garantizo que así es. No ando así medias tazas, no. Te lo garantizo. Cada vez que un ser humano está haciendo un berrinche, está bien satanizado su corazón. De verdad. ¿A poco? A ver, dígame. Y lo reto a buscar en la palabra de Dios para que me enseñen a mí. De verdad, ¿dónde dice que Dios te ha llevado a que hagas un berrinche? ¿Dónde dice? Que Dios te ha llevado a hacer un enojo. Que Dios te ha llevado a que tú te pelees. Que Dios te lleva
de su mano para que tú estés en desacuerdo, que te lleve a una opresión, que te lleve en pleitos, en todas esas cosas que suceden en todas y cada una de las familias, porque todo esto sucede en todas las familias, ¿ok? Aunque sean cristianas, siempre hay momentos muy oscuros y nublados en las familias. Es por eso que venimos aquí, hermano. ¿Saben por qué vienen? Porque dicen en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Fíjense lo que dice. 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice que la naturaleza divina es compartida en nosotros a través del conocimiento. A eso veniste. Adquirir, es por eso que se llama alimento espiritual. ¿Por qué? Porque tú estás siendo alimentado de la parte espiritual, a través del conocimiento que estás adquiriendo, de la parte espiritual en tu alma. Estás comiendo alimento espiritual, que es la naturaleza divina de Jehová Dios de los ejércitos. Eso es lo que estás haciendo. A eso vienes. Es por eso que cada domingo es el alimento más fuerte. ¿Por qué? Porque es aquí donde nuestra alma se alimenta. No es palabra, letras. Es naturaleza divina, espiritual de Dios, que es compartida a través del conocimiento. Escrito está en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 4. ¿Ven? Entonces, hermano, la idea central de nuestra seguridad es la unidad misma entre el Hijo y el Padre. ¿Ok? Pero Él también quiere que no nomás el Padre y el Hijo estén unidos, sino que tú y yo también nos unamos a esa unión de ellos. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Obedeciendo. Obedeciendo. Quiero que me acompañen al libro de Juan nuevamente, ahora en el capítulo 17. Vamos a leer 2 versículos, el 11 y el 21. ¿Ok? No del 11 hasta el 21, sino 11 y luego nos pasamos al 21. ¿Ok? Juan 17. Fíjense la oración de Jesús. ¿Okay? Esta es una oración de Jesús. Porque Él quiere que tú y yo seamos uno con el Padre y el Hijo. Dice la palabra en el 11. Y ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti. Jesús está orando al Padre. ¿Okay? Yo voy a ti, le dice Jesús al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Eh? Él quiere que seamos uno. Pero no podemos ser uno cuando el esposo y la esposa ni siquiera son uno. Ellos tienen que unirse en el amor de Jesucristo. Y al unirse, están uniéndose con el Padre y el Hijo. ¿Ven? Eso es tan importante entenderlo, hermano. La unidad asegura la transformación y el destino eterno. Por favor, acompáñenme a Romanos 8:29. Dice la palabra de Dios de esta manera. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cómo nos escogió? Bueno, nosotros tenemos que ser una imagen de Él. Entonces, nuestra identidad es porque somos una imagen de Él. ¿Cuál es su imagen? Bueno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 características. Esa imagen debe verse en ti y en mí. Es cuando tenemos la identidad. ¿Ven? Porque soy imagen a Él. Pero Él tiene una imagen que no la veo, pero tiene sus características. Es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Esa es la imagen que yo debo de ver cuando yo me estoy reflejando Él en mí. Y me da una identidad. ¿Ven? Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que estar bien atentos. Hoy si yo me la paso oye, me conocen en el barrio por el cascarrabias. Me conocen en la familia, ya llegó el cascarrabias, sálvase con lo que hablan y dicen, porque es tan sensible. No mal roce, no, si yo te vi, si con qué intención me empujaste, no, fue accidente, no, si yo supe, no, ya se prendió la leche.
¿no? Yo no sé si ustedes han vivido en una familia así, seguramente que sí, ¿no? Porque sin Cristo es lo que somos. Todos bien sensibles, todos bien así como, híjole, qué barbaridad. Mire, son tan sensibles hasta que, no, ¿me miraste mal? Si yo te miré mal, sí, como que no, si yo ya sé las intenciones, esa mirada hasta me querías desbaratar, de verdad, solamente pasé así con la mirada, no, te detuviste, yo miré esos ojos, de verdad, diabólicos, todo lo que me dijiste. Uy, miren hermanos, esas cosas tienen que cambiar, y pueden cambiar, ¿ok? Pueden cambiar. De verdad, cada vez que yo como consejero tomo a una familia que está en totalmente desorden en su relación, lo primero que quiero establecer en su vida es que conozcan a quien debe de tenerlo en medio de ustedes. Es la primera misión. Si ustedes creen que un consejero es aquel que va a llevarlos por un camino de su mano, no, pues te vas a ir, de verdad. Imagínense que tú vas con un psicólogo que no es cristiano. Él te va a llevar de su mano. Sí, de su mano, porque te va a sacar toda la lana que pueda, ¿no? No de la mano de Dios, de su mano. Porque a él le conviene que no te sueltes de su mano, porque cada semana le estás dejando 500 pesos mínimo, ¿no? Y todavía, si te doy una chispa de esperanza, me vas a traer a más que me tomen de mi mano. Porque ya 500... con 10 veces 500 ya marca mi día, ¿eh? Pero esa no es la idea de Jesucristo. La idea de Jesucristo es de que tú no pagues ni un 5 y que seas diferente, y que tu vida sea diferente. Eso es. Dice Romanos 11:29. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable, ¿ok? Así que imagínense como terapeuta, psicólogo, que llevo a una persona al encuentro con Jesucristo, a tener un matrimonio en armonía. De verdad, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él me llamó para que yo sea consejero. Él me dio las habilidades, los recursos para que yo estudiara psicología. Pero no soy yo, es Él, ¿verdad? Y reconozco que es Él. Entonces, cuando tú te pones ante alguien así, pues de verdad te va a llevar con Dios, te va a llevar a un encuentro con Dios, y tu vida va a ser diferente, tu vida va a ser transformada, tu vida sí o sí va a cambiar, sí o sí. Pero hay personas que les gusta, son como, bueno, no al grado de faquires, ¿no? De que les gustan los golpes, les gustan los maltratos. Es que sí hay personas así, porque en mi experiencia es no le pegue. ¿Y tú qué te importa? Que me pegue, por eso es mi viejo, ¿no? Bueno, pues está bien, pues, le gustan los trancazos. Creo que iba a ser burra, no un ser humano, ¿no? Les gustan los trancazos. Sí, mire, ustedes no me dejarán mentir, porque quizás en su propia familia existe esto. Ni siquiera con sus vecinos, en su propia familia existe esto. Existen burritas y burritos que les gustan los trancazos y que solamente a trancazos caminan. Y muchos se amachan. Pues no me muevo. Pues, unos trancazos, patadas y gritos y todo, hasta que, bueno, pues ya, voy a dar un paso. Y ya da un paso y se vuelve a amachar, ¿no? ¿A poco no lo han visto en su casa? ¿A poco nomás esto existe en Sonora? No, aquí en el Estado de México también. Por eso, hermanos, yo les digo, los dones irrevocables vienen de Dios. Irrevocable. Es allí donde está nuestra única salida, ¿no? De verdad, busquemos oír la voz de Dios, ¿ok? Si alguien te da un consejo, es que, miren, vas con la mamá y el papá, mamá, estoy llorando. Si es mujer, yo chille. Pues, ¿para qué te deja? No seas mensa, dale tú también, ¿no? O sea, que gracias, qué buen consejo, mamá. De verdad, gracias. Pues mándalo por allá lejos. Gracias, qué buen consejo. No es un buen consejo, porque no hay un papá psicóloga, y no hay un papá y una mamá consejera, porque no se preparó. Solamente te va a dar un consejo. Imagínense, nomás échale un calito.
A ver, ¿cómo le fue el matrimonio de tus padres? A ver, ¿cómo anda arreglando vidas si su propio matrimonio no lo vio? ¿Ven? Imagínense mi abuelo, ¿no? Que decía, no, ¿cómo vas a comprar aparatitos? No. Imagínense ellos de consejeros. ¿Qué tipo de consejo pueden dar? Su vida matrimonial era un fracaso. ¿Cómo va a dar consejos una persona que su propio matrimonio fue un fracaso? ¿Sí me explico? No es posible que todavía tú busques una consejera, un consejero que su propio matrimonio fue un fracaso. Tú tienes que ir con una persona que está preparada, donde lleve un equilibrio y que no se vaya con él ni con ella, sino un equilibrio que sea bueno para los dos. No que te dé por tu lado, ni a él ni a ella por su lado, sino que lleve a la bendición de llevar las cosas, a solucionarlas y arreglarlas para que los dos disfruten de ese buen consejo. ¿Ven? Eso es muy diferente. Pues bendito Dios que su mamá ha sido muy sabia, ¿no? Pero ¿por qué no arregló su propia vida? A ver, ¿por qué? Porque no es tan sabia, porque no solamente, pero es que es cristiana, ¿y eso qué tiene que ver? Eso no da la sabiduría. La consejería, hermano, se estudia, ¿ok? La consejería se estudia, se prepara, se va a preparación, uno se prepara. Un pastor no es consejero, un pastor solamente predica la palabra de Dios y si puede predicar, pero no es consejero, ¿ok? Si no estudió consejería, no es consejero. ¿De acuerdo? No te confundas. Pastor no es igual a consejero. ¿De acuerdo? No es eso. Nunca va a ser eso. Pero todos los pastores quieren ser consejeros. Desafortunadamente, se plantan como consejeros, es que tú debes hacer esto. Y se plantan como consejeros como si lo conocieran. Si también en su propio matrimonio tienen problemas. Tú no los ves, pero de verdad que sí. Quiero que me acompañen en el Salmo 23, que seguramente ya lo conocen. Salmo 23, versículo 1 y versículo 2, dice: Jehová es mi pastor, y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El príncipe de los pastores, dice en 1 de Pedro 5:4, dice así: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca ese príncipe de los pastores en tu hogar, en tu matrimonio, en tu vida, de verdad, tú vas a recibir una corona incorruptible de gloria. De gloria. En 1 de Pedro 5:4. ¿Ok? He escuchado como pastor y he oído a personas usar este pasaje de Juan para apoyar que nadie puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Muchos de verdad dicen: es que yo estoy en la mano de Dios, nadie me puede arrebatar de su mano. A ver, hermano, vamos a desglosar esto, ¿ok? Dice en Juan 10:28, dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nada de que nomás nadie me va a arrebatar de la mano. El contexto del versículo dice: y yo les doy vida eterna. ¿Qué significa dar vida eterna? La vida eterna es a través de la palabra de Dios. El conocimiento que nos da Dios a través del conocimiento es su naturaleza divina. Entonces esa es la vida eterna que estamos adquiriendo en nuestras vidas, en nuestras almas, cuando comemos alimento fresco, ¿ok? Eso es. Entonces, pero ¿cuándo es? Cuando aparezca en tu vida. Entonces tú tendrás esta vida en ti, ¿ok? Quiero que me acompañen a leer en el versículo 27 hasta el 29. Ya vimos el 28, ¿ok? Pero que leamos todo completo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense, es la mano del Padre en Jesucristo, porque Él y
Jesucristo y el Padre son uno. Por eso es que dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Okay? De mi Padre. Para entender más esto, hermano, vayamos a Lucas, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. ¿Ven que es la palabra de Dios? Esa es la voz de Dios. Porque no es mi palabra, es solamente la palabra de Dios. El maestro que nos explique lo que implica seguirlo, ¿ok? Dice en Lucas 9, 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso, hermano? Significa de que tú tienes que entender de que tú traes muchas cosas que te ha enseñado el sistema de cosas de este mundo. Él se ha encargado de enseñarte. Miren, ¿en qué fecha estamos? Estamos el día 11 del primer mes del año, pero ya pasamos por tradiciones que te enseñó el mundo. Oh, hay que hacer la rosca, hay que ponerle monitos, y esa es la tradición. Año con año te están allí, y cada vez que te enseñan eso, ¿qué practicas? Lo que el mundo te enseñó, y crees que eso está muy bien. Pero el sistema de cosas en las cuales vivimos en este mundo solamente te enseñó eso. La palabra de Dios dice otra cosa. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te está diciendo, esas cosas que hacías o haces tú y practicas de todas las tradiciones del mundo, tienes que dejarlas. Tienes que negarte a ti mismo. Pero es que es bonito. Imagínense cómo me voy a negar que el día de Reyes me traigan regalos. ¿Cómo me voy a negar de que esa rosca tan rica? Y luego vienen los tamales. Y luego, o sea, ¿cómo me voy a negar a esas cosas tan ricas? Y el pastor está bien loco porque dice que son del diablo. Miren, todas las tradiciones del mundo no las estableció Dios. Todas, no hay ni una. Ni del día del niño, ni el día día de madre, ni el día del maestro, ni el día de la patria, ningún día estableció Dios. Dios estableció que a la mamá no tenga el 10 de mayo solamente que la apache, sino que los 365 del año la respeten, la honren, porque cualquiera que deshonra a su madre va a vivir poquito. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, si alguno, dice, volviendo al tema de la palabra de Dios, y no, dice Lucas, y decían todos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día. Porque ¿sabe por qué es una cruz? Porque es tremendo dejar los regalos. Es tremendo. Oye, si en Navidad te iba a amanecer y luego todos los ríos te van a regalar y luego todavía viene con una rosca y un atolito y luego los tamales. Uy, no, si das hasta voltear los ojos del rico. Pero estamos hablando de cosas espirituales, hermano. ¿Qué no quieres la paz? Porque después de que esa rosca vienen los pleitos, vienen los desacuerdos, viene la opresión, viene siempre una familia desintegrada. ¿Qué no quieres una verdadera familia? Pues entonces, dice la palabra de Dios, niéguese a sí mismo y tome la cruz, porque es como cargar una cruz, dejar todos esos regalos, dejar todas las tradiciones. Imagínense los días de niño, oye, tantos dulces, piñatas y festejos para el niño, ¿y por qué no lo tratas así todo el año? ¿Por qué el día del padre solamente lo toman en cuenta y le regalan unos calcetines y una corbata y un pantalón y una camisa? ¿Por qué no lo honran? Porque es un mandato de Dios los 365 días del año. ¿Por qué no le agradecen a ese hombre proveedor que se parte el lomo para traer el sustento a la casa? ¿Por qué no lo honran solamente el día del padre? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la instrucción del sistema de cosas de este mundo, pero no a la instrucción de Dios. Pero Dios está diciendo y hablando, ¿que no el título de la palabra era la voz que guía a sus ovejas? Pues esta es la voz que guía a las ovejas, pero a sus ovejas que Él conoce, no a las que creen que son sus ovejas, sino a las que Él conoce. Y les está hablando y diciendo, niéguese a sí mismo y tome la cruz cada día y sígame.
Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Esa vida de tradiciones, esa vida de enojo, de furia, de todas las cosas que nosotros practicamos cada día. Porque es cada día, hermano. Del año, cada año. Miren cuántos años tiene. 20, 10, 15, 30, 40, 50, 60, 80. Los años que tengan son los años que el mundo te ha entrenado para pensar quién eres tú. Pues no, Dios quiere que niegues eso. Dios quiere que seas una nueva criatura en su nombre y que puedas alcanzar la felicidad. Y que tengas una identidad en Jesucristo. Y que no tengas una identidad en el mundo. Que todo el mundo te conoce. El que es muy inteligente. Es que es el doctor, perdón. O sea, es el ingeniero, el arquitecto. Sí. Por más títulos que tengas, de verdad, tienes una vida mediocre. Si no conoces a Jesucristo. Porque lo único que te da un valor como ser humano es Jesucristo. No una religión, ¿ok? Las religiones echan a pelear a familia y separan familia. Es que yo soy católico, es que yo soy cristiano, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy mormón. Olvídense de esa basura. Porque es basura. ¿Qué no ven que es basura que echa a pelear? Mientras se echa a pelear es basura. Y Dios no quiere que nadie esté peleando. Dios quiere que todos armonicemos, que todos caminemos en la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, que guarde nuestros corazones y cada uno de nuestros pensamientos que son tan diferentes. Pero la paz de Dios se da así, en la armonía, en la paz que Él nos da, cuando Jesucristo está en medio de nosotros. Quiero que me acompañen a ver Lucas 6, 46. Es que es muy fácil, pero muy fácil decir de que todos somos hijos de Dios. Es muy fácil. Porque todos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es muy fácil decir es que yo creo en Dios, sí. Eso es bien fácil decirlo. Cualquier ratero cree en Dios, cualquier asesino cree en Dios. Todavía pues se persina pensando de que ese persinar los va a salvar de una riña, de un pleito, de que no los atrapen. No es así, hermano. Creer en Dios, eso no vale. Creerle a Dios, eso es lo que vale. ¿Ok? Porque ahí creerle a Dios te lleva a la obediencia. Dice Lucas 6:46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? ¿Ven? Qué diferente es, ¿verdad? Creer en Dios a creerle a Dios. A ver, yo fui ratero, pero ya no lo soy, porque le creí a Dios. Yo era alcohólico, marihuano, drogadicto, mujeriego, pero ya no lo soy, porque antes creía en Dios, pero ahora le creo a Dios en mi transformación. Antes, como mujer, pues era una cascarrabia, pues me acostaba con cualquier hombre, no valoraba nada, pero cuando yo le creí a Dios, mi vida cambió. Antes sí, era una mujerzuela que andaba de boca en boca, pero cuando yo creía en Dios, pero cuando le creía a Dios, dejé de ser mujerzuela, dejé de ser borracha, de ser drogadicta, de ser prostituta, en fin, cualquier cosa. Cuando tú le crees a Dios, dejas de ser quien eras. Ahora es una mujer diferente. ¿Ven? Creerle a Dios hace la diferencia. ¿Sí me explico, hermano? Ok, vamos por favor. Antes de orar, quiero llevarlos a una reflexión. ¿Okay? Primera de Juan 2, capítulo 2, versículo 10 y versículo 11. Y los voy a esperar, ¿ok? Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 10, versículo 11. En esta palabra que vamos a leer, hermano, cada
vez que tú, cuando comienzas tú a creerle a Dios, te lleva a una carrera. A una carrera. No un trote, no un caminar. A una carrera. ¿Okay? A una carrera. La carrera se llama la carrera de la fe hasta al final. Porque no hay una carrera que se para en medio y dice, ya me cansé. ¿Cómo que te cansaste? Te metiste en un maratón, tienes que llegar a la meta, ¿no? Para eso te metiste a una carrera. Pues esta carrera, hermano, es llegar hasta el final, poniendo los ojos en Jesucristo, el líder de nuestra fe. Él es quien nos va a guiar hasta llegar al final. ¿Ok, hermano? Si tú te metiste a esta carrera, yo te animo para que continúes a seguir adelante. Vas a tener y seguirás teniendo muchos tropiezos, pero sigue adelante. Te animo a que sigas adelante. Cuando te desanimes o estés en un estado crítico de desánimo, yo te pido que me mandes un mensaje, me mandes o me des la oportunidad de poder ministrar tu vida para poder ayudarte. Para eso fui llamado por Dios, para poder ayudar a los desvalidos, a los desnutridos, a los desanimados, a los que están quebrados, a los que están rotos, a los que se sienten encarcelados, a los que se sienten en cisternas tan oscuras que no encuentran la luz de salida ni esperanza. Para eso fui llamado. Y fui instruido por Dios para poder ayudarte. Cuando yo trabajo contigo, no te doy palabra de hombre, porque no he recibido palabra de hombre. Y estas cosas no me las ha enseñado hombre alguno, sino Dios me las ha revelado a través de su palabra. Entonces te animo a que continúes la carrera en la cual tú hoy comienzas. Para muchos hoy comienzan. Como Cristal, su esposo. De verdad no se desanimen. Cuenten con este siervo humildemente de Dios. También a tu mamá le digo, de verdad cuenten conmigo. Toda la sabiduría de parte de Dios y que Dios me ha entrenado en todo lo que Dios me ha dado, se los daré. Ya tuve la experiencia de ayudar a una de sus hijas. No supe ya más porque se desconectó de la carrera, ¿no? Pero si tú comienzas a caminar, las cosas cambian. Te sales de la carrera y las cosas vuelven a caer a una situación igual o peor. O peor. ¿Saben por qué caen en peor? Porque dice la palabra de Dios así. Dice que cuando uno saca a un demonio, entonces ese demonio, estoy hablando de un demonio, ¿ok? Ese demonio se va por la autoridad que Dios me ha dado. Se va, pero no encontrando dónde alojarse, entonces él vuelve y ve que su casa está limpia y barrida y perfumada con la presencia de Dios. Entonces él no entra, él va por 8 peores demonios que él. Entonces dice, vengan, mi casa donde yo salí está limpia y barrida, ahí cabemos todo. Entonces su condición es peor que la primera. Es por eso que es muy importante que entendamos, reflexionemos, que la carrera que nosotros comenzamos, continuemos en esa carrera. Vamos, hermanos, sí vale la pena. ¿Qué no te demostró Dios que cuando tú comenzaste esa carrera tú no tenías esperanza? Y Dios te dio esperanza en ese momento. Dios te dio una luz, Dios te dio un camino, Dios te dio luz para que tú camines, un camino te dio. Pero cuando tú paraste la carrera, se acabó todo. De verdad. Me da mucha pena de todos aquellos que de verdad yo tengo que seguir adelante. Porque hay mucha gente, la mina que Dios me ha dado a cuidar son familias. Y tengo que velar por ellas, porque Dios a mí me va a dar cuenta. A ver, ¿cómo? ¿Nomás se fue? No, pues es que pues yo la procuré, yo le hice, pero tomó su decisión. Mire, como atalaya, uno ve el peligro y uno tiene que tocar la trompeta. ¿Por qué? Porque ve el peligro, uno está arriba viendo el peligro y uno tiene que tocar la trompeta. Y dice en el libro de Ezequiel, dice, si tú no tocas la trompeta y esa gente se muere porque tú no le advertiste, a ti te voy a sacar cuentas de esa sangre que se perdió.
Pero si esa sangre que se está perdiendo, tú tocaste la trompeta y les advertiste, entonces ellos morirán ciertamente, pero a ti no te tocaré ninguna cuenta. Pero por eso yo me preocupo, no para lavarme las manos, sino me preocupo mucho por las familias que Dios me ha dado a cuidar, de verdad, y sí me preocupo. Ya cuando la persona decide no atender la voz de la atalaya, pues entonces me dice Dios, no te preocupes, pero no les dejes la paz. Sacude el polvo de tu paz, de tu calzado, y sigue adelante. Recógeles la paz que tú, a través de ti, yo les di. Entonces, esa parte me duele mucho. Y la pienso mucho, sacudirme el polvo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra, más peor le ha ido, y les va a ir a ellos, que a Sodoma y Gomorra. Que a esas personas, cuando tú te sacudes el polvo de tu calzado sobre ellos. Porque ellos son desobedientes y desentendidos y no quieren estar aquí, detenieron su carrera. Pero entonces, híjole, yo de verdad que no quiero sacudirme el polvo de mi calzado, porque sí conozco la palabra y sé que su condición va a ser tremendamente muy mal, porque Sodoma y Gomorra fueron destruidos con fuego y azufre, fueron destruidas sus casas, no quedó nada ahí, quedó destruido ese pueblo de Sodoma y Gomorra. Pues peor, ¿qué cosa más peor puede suceder? ¿Qué cosa más peor? ¿Ven? Es por eso que yo digo, no, tengo que, y suplico, le ruego, no saben, de verdad, no saben, por ejemplo, tu hermano, ¿cómo le ruego? ¿Cómo le suplico? Dios sabe, yo no quiero sacudirme el polvo de mi calzado sobre su hijo, no quiero, porque sé cosas tremendas que le van a suceder, pero no entiende. Y no me deja otro camino, porque pues a mí me van a sacar cuentas, ¿ok? Van a decir, a ver, ¿qué pasó con ese varón? Ay Dios, tú miras, ahí tengo todo el registro, tú lo has visto. ¿Cómo yo me pongo a suplicar, a rogar en el nombre de Jesucristo para que esa persona no se salga del camino y no detenga su carrera? Pero hay personas que deciden detenerse y no quieren más, y que a bola de mentiras están así subidos, ¿no? Dice, vamos a la reflexión, que antes de orar, Primera de Juan dice, capítulo 2, versículo 10 y 11, el que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y estoy hablando, es que mi esposa no es mi hermano, estoy hablando de lo más cercano que tú tienes. No estoy hablando del hermano carnal, estoy hablando de la persona más cercana que tiene. Y si tú lo aborreces, o se aborrecen, o se pelean y están en desacuerdo, de verdad, dice al final del versículo 11, dice, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si tú te casaste con él, con ella, te casaste para que vivan en armonía, no en pleito. Oye, si no te dio Dios una pera para boxear, te dio una mujer para amar. Qué distinto, ¿no? Manera de pensar. Yo les pido que se pongan sobre sus pies y vamos a orar, ¿ok, hermanos? Por favor. Santo Dios. Qué fuerte. Al menos a mí se me hace muy fuerte esta palabra. De verdad. Vamos a orar. Padre amado, buen pastor eterno, hoy hemos oído tu voz que nos guía, hemos sentido tu protección por medio de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que nos protege. Hemos contemplado la unidad perfecta entre el Hijo y el Padre, que asegura nuestra eternidad. Te damos gracias porque en medio del ruido del mundo, tú nos llamas por nombre y nos conduces a una vida abundante. Señor Jesucristo, haznos sensibles a tu voz, que no nos dejemos engañar por las voces pasajeras de este mundo, que cada día aprendamos a reconocer en la oración y en la palabra y en el silencio de nuestro corazón. Padre, fortalece nuestra fe
para descansar en tu mano poderosa. Esa mano que nunca nos suelta, que nos guarda en medio de las pruebas y que nos asegura la victoria. Espíritu Santo, une nuestros corazones en la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo, para que el mundo crea que tú nos has enviado. Haznos uno en amor y en propósito y en esperanza eterna. Hoy reflexionamos y decimos, queremos seguir la voz, confiar en la mano que nos protege y vivir en la unidad que asegura eternidad. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que Jehová es nuestro pastor y nunca nos faltará nada, porque nos has entregado y nos has puesto en la mano de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro. En el nombre poderoso de Jesucristo y príncipe de los pastores oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.